Aquí en Apocalipsis capítulo 14 vemos un escenario tremendo, no solo de los 144,000 cantando una nueva canción, pero el capítulo terminando con el juicio de Dios, donde hay una matanza terrible y millones de personas son matados en un valle, en un lugar, el campo de batalla, como juicio de Dios. Este capítulo puede ser y debería ser un ánimo para el creyente en su servicio, porque Dios no se olvida, no pasa por alto a los que mueren en Cristo o sufren por Cristo o trabajan por Cristo. Pero también debería ser una gran motivación para nosotros a hablar con los incrédulos, porque menciona el sufrimiento que van a pasar por toda la eternidad. Un sufrimiento que les va a afectar de día y de noche. No va a haber descanso de ese sufrimiento. Este capítulo 14 otra vez es una especie de pausa en la cronología de la tribulación, de la gran tribulación. Menciona de nuevo los 144,000 que son sellados y protegidos divinamente durante la tribulación, a pesar de muchos siervos de Dios, muchos creyentes en Dios, que van a ser muertos por su rehúso de no adorar la bestia. La bestia no puede tocar estos 144,000 y hasta ahora todavía están ahí de pie con el Señor, alabando al Señor. Miremos en los primeros 5 versículos el Hijo de Dios, el Cordero de Dios y los 144,000. Versículo 1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Cristo, el apóstol Juan, está en el cielo y Dios le da una visión de Cristo, el Cordero, pisando el monte de Sión. Es una visión de su llegada a la tierra y tocando la tierra, el monte de Sión, y listo para juzgar a la tierra. Hay muchos mártires durante ese tiempo. En capítulo 12, el capítulo anterior, en el versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Había muchos que murieron a causa de su fe en Cristo. Muchos van a sobrevivir aún durante ese tiempo de la gran tribulación. Y van a sobrevivir durante la gran tribulación y van a entrar en el reino de Cristo con vida. No se olviden que en Mateo 24 dice: mas el que persevera hasta el fin será salvo. No está diciendo salvo de sus pecados, está hablando de ser salvo de la muerte. Y esos son algunos durante esta gran tribulación. Eso se refiere a ellos que son salvos de la muerte. Muchos van a ser salvos, junto con esos 144,000. Nos hace reflexionar un poco, porque quizás uno preguntará: ¿por qué muchos mueren? Muchos sufren una muerte cruel de tortura durante la gran tribulación. ¿Y por qué Dios protege a otros y los sella y los cuida durante la gran tribulación? Cuando el creyente mira la vida de otros creyentes, a veces hace una comparación
que Pablo dice en 2 Corintios que no es sabio comparar nuestra vida con otro hermano. Y a veces vamos a llegar a la conclusión, Dios ha protegido a algunos de sufrimiento y a otros no los ha protegido. ¿Y por qué? Porque Dios es Dios y Él tiene su voluntad. En Hechos capítulo 12 empieza el capítulo con Jacobo, que es un mártir. Está muerto por el rey Herodes y de repente el rey Herodes llama a que Pedro también esté encarcelado. Y la iglesia hace oración. Y Dios libra a Pedro milagrosamente, mandando un ángel y protegiéndole de la muerte. Uno diría, ¿por qué Dios permitió que Jacobo muriera y que Pedro sobreviviera milagrosamente? Dios tiene su plan, Dios tiene su voluntad y tenemos que aceptar esa voluntad. Tenemos que reconocer que Él es Dios y Él tiene el derecho de guiar en nuestra vida como a Él le gusta o como Él quiere, y debemos amarlo a Él y respetarlo y seguirlo a Él. Estos 144,000 están cantando una canción nueva que ellos aprendieron ahí en la tribulación, alabando al Señor. Y en versículo 4 dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Ellos son redimidos, son librados de sus pecados, de sus ofensas delante de Dios, y por ende ellos siguen al Cordero por donde va. Esa es la mejor manera de saber si realmente uno es un hijo de Dios o no, por su conducta. Si es uno obediente a Cristo, dispuesto a seguir a Cristo. Un verdadero hijo de Dios siente y ve un cambio en su vida. Si no ves un cambio en tu vida, un cambio de vivir como un hijo de Dios, quizás tendría que pensar si realmente sos un hijo de Dios o no. Cuando uno predica acerca de las cosas que agradan a Cristo, no es una cuestión de, no, pero yo no me identifico con eso, no me gusta cómo predica o cómo qué dice. Dios dice que hay que vivir en obediencia a Él. Si uno es un verdadero hijo de Dios, tiene ganas de cambiar. Por ahí lucha en cambiar. Dejar de decir malas palabras, de dejar algunos vicios, de dejar de pensar de alguna manera. Puede ser que haya una lucha, pero el simple hecho de que uno está luchando para obedecer al Cordero, para seguir al Cordero, implica que uno es salvo. Pero si uno ni siquiera tiene ganas de cambiar, si uno es peleador, y dice, bueno, yo soy así, yo soy peleador. Bueno, yo hablo malas palabras, yo miento, yo engaño y yo hago, ¿qué querés? Que soy ser humano, soy un pecador. Y si uno siente eso, uno piensa así, esa persona no es salvo. Esa persona no es un verdadero hijo de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios quiere seguir a Cristo. No, pero pastores, vengo a la iglesia o leo la Biblia cada tanto. Esos cambios exteriores o esos deseos exteriores no significa que hay un cambio en el corazón. Y el mensaje de este capítulo es un mensaje muy, muy fuerte. Si uno siente que no es salvo, siente que Dios no ha cambiado su vida, debería hacer algo al respecto, arrepintiéndose de su pecado, reconociendo que es pecador y que necesita a Cristo como su Salvador. Hay una victoria aquí de los 144,000
144,000 con Cristo y están cantando alabanzas, están alegres y llenos de alegría. Y mire lo que dice en el versículo 4, que son redimidos y entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Las primicias eran los primeros frutos. Estos creyentes eran los primeros frutos de muchos entre los gentiles y judíos que van a recibir a Cristo durante la gran tribulación. Va a haber un gran avivamiento donde mucha gente cree en Cristo y es salvo del juicio venidero. ¿Por qué? Porque ellos escuchan el Evangelio, creen en Cristo y manifiesta esa fe y esa confianza en Cristo, rehusando a adorar a la bestia y rehusando a seguir la bestia con todas sus mentiras. Y están, como dice aquí, versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Por qué no había mentira en su boca? Porque ellos eran transformados. Ellos eran verdaderos hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios experimenta un cambio en su vida. Pero mire, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Dios los ha limpiado y perdonado de su pecado, y delante del trono están como si nunca hubieran pecado. ¿Por qué? Eso es la obra de Cristo en sus vidas. Y quiero animarles, hermanos, si conoces a Cristo como tu Salvador, así Dios te ve ahora mismo aquí sobre la tierra, aunque somos pecadores, y Él ve y es consciente de nuestro pecado, pero Él nos ve como en Cristo, sin pecado, sin mancha. Dice en el libro de Judas, el libro antes de Apocalipsis, en el versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Es Judas, versículo 24 y versículo 25. Así Dios, el Padre, nos ve en Cristo sin mancha. Ahora, si sos un no creyente, si no sos hijo de Dios, no has nacido de nuevo como cantamos, Él lo ve como un enemigo de Él. Él lo ve como alguien que está mal delante de Dios y que está bajo el juicio de Dios y que vas a recibir ese castigo eterno, de lo cual vamos a hablar un poquito. Aquí vemos el Cordero en estos primeros 5 versículos, el Cordero y los 144,000 hijos de Dios sellados delante de Dios. Ahora en versículos 6 al 12 vemos los ángeles y sus mensajes. Hay 3 ángeles y cada ángel tiene un mensaje diferente. El primer ángel tiene un mensaje del Evangelio, las buenas nuevas a la tierra. Mire versículo 7, versículo 6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese ángel va a volar en el aire y anunciar ese evangelio, el evangelio eterno. Y noten el mensaje, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea,
el Creador. Esas buenas nuevas, ese evangelio, se ha predicado desde el principio del mundo al fin del mundo. Es un evangelio eterno y es un evangelio que se ha predicado sin palabras durante todo este tiempo, que hay un Creador y que hay que adorar ese Creador. El Evangelio de Jesucristo se ha predicado desde su muerte, su sepultura y su resurrección. Este Evangelio se ha predicado desde el comienzo de la creación. Se menciona ese mensaje en el libro de Salmo, en el Salmo 19. En el Salmo 19 dice así: la creación, escuchen, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El Evangelio del Creador, que hay un Creador, las buenas nuevas de un Dios eterno y que hay que creer en Él y reconocerle a Él. Y Romanos capítulo 1, versículo 18 habla de la luz que tiene todo el mundo, de que hay un Creador. Y lamentablemente Romanos 1 manifiesta y nos comunica la triste realidad de que muchos niegan ese Creador, esa conciencia, y endurecen su corazón contra Dios, entregándose al pecado y a la maldad, a sus deseos carnales, y muy triste es que van a ser juzgados delante de Dios. Nadie va a poder decir: no sabía que había un Creador, no sabía que había un Dios, que tendría que haber investigado más, porque hay un testimonio, la misma creación delante de Dios. Y este ángel está anunciando a toda la creación, toda tribu, toda lengua, toda persona, de que hay un Creador y deberían tener temor de ese Dios. Dicen Proverbios que el comienzo de la sabiduría es temor a Jehová. Y lamentablemente hay mucha gente que se entrega al pecado y no tienen temor de Dios. No tienen vergüenza delante de Dios. Y por eso ellos se entregan a actitudes crueles, aborrecibles delante de Dios, porque niegan esa luz que tiene, esa luz de su conciencia y de la creación. Noten el segundo mensaje, el segundo ángel. El segundo ángel en versículo 8 dice: otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia. Ese segundo ángel está anunciando la caída de Babilonia. Babilonia es una ciudad, pero más que una ciudad, es un sistema. Es un sistema económico que se va a armar durante la gran tribulación. Y vemos hoy día que se están uniendo las economías del mundo y hay inestabilidad en algunos países por la economía y están buscando la estabilidad. Y vemos que el anticristo, la bestia, va a exigir que alguien ponga un sello, el 666, en su frente o en su mano para poder comprar o vender. ¿Por qué? Porque va a haber un sistema económico unidos en la tierra, y no solamente económicamente, sino políticamente. Pero este sistema que se ha armado durante la gran tribulación va a ser destruido por Dios, va a caer
a la mano de Dios. Y Él está anunciando esta caída de Babilonia. Babilonia en la Biblia también es el enemigo de Dios. Es lo que Dios ha usado para disciplinar a su pueblo en la historia. Y todo movimiento, tarde o temprano, que se pone en contra de Dios, cae. Nadie puede prosperar contra Dios. Dios es Dios eterno, todopoderoso, omnisciente, que sabe todo. Nada puede prosperar contra Dios. Y el tercer mensaje del tercer ángel es un mensaje de sufrimiento. Es un mensaje de malas noticias. El primer mensaje del primer ángel era del Evangelio eterno, y la palabra Evangelio significa buenas nuevas, porque es un mensaje de salvación, de liberación de sus pecados. Pero este mensaje de este tercer ángel es un mensaje muy, muy fuerte de malas noticias, de sufrimiento eterno. Vemos en versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aprendemos más adelante en Apocalipsis que ese lugar de azufre, ese lugar de fuego, fue un lugar preparado para Satanás y sus ángeles caídos. Y lamentablemente el mensaje aquí es de sufrimiento, de que los que adoren a la bestia, y para poder comprar o vender van a tener que recibir este número, y para recibir el número van a tener que adorar a la bestia. Entonces, adorando a la bestia es una, digamos, noticia de muerte, y es una decisión que van a tener que tomar: creer en Cristo y estar dispuesto a sufrir por Él, o rechazar a Cristo y sufrir las consecuencias de su decisión. Algunos hoy día dicen: bueno, ojalá que tuviera la fe de usted para poder creer en Dios. Pueden creer en Dios si quieren. El que no cree en Dios es porque está negando la verdad, está negando su conciencia. Quizás en este momento uno diría: no, pero pastor, yo no estoy negando, yo simplemente no creo. En algún momento negó la verdad, negó su conciencia, y ha llegado al momento de no creer. Como yo les he dicho en otras oportunidades, el ateísmo es una maladia, es una reacción, una creencia de la sociedad supuestamente inteligente. Porque en las junglas, en los lugares donde hay gente que no tiene contacto con la civilización, ellos todos creen en algún dios o algunos dioses. Todos son conscientes de que hay un Dios. No hay ningún ateo en esos grupos, en esos indios o esas tribus o esos lugares que están escondidos. Es un resultado de un hombre supuestamente inteligente que rechaza a Dios para poder hacer lo que ellos quieren y vivir rebeldemente delante de Dios. Son malas noticias. Van a beber del vino de la ira de Dios. Van a sufrir las consecuencias. Y es un sufrimiento muy, muy aguda y un sufrimiento eterno. Mire lo que dice en el versículo 11. Dice: y el humo de su tormento. Usa la palabra tormento porque va a ser
algo muy, muy doloroso, como una tortura, ese sufrimiento. Sube por los siglos de los siglos. Esta frase, los siglos de los siglos, me dicen los comentaristas, es una frase en el griego, digamos, en el original, muy, muy fuerte de hablar de siglos y siglos y siglos y siglos, y continúa. No hay fin de ese tormento. Y mira lo que dice: no tienen reposo, no van a descansar, no va a haber un alivio de ese tormento, digamos, de noche, de día ni de noche. Las 24 horas, continuamente. No va a haber descanso y dormir. Y dice, los que adoran a la bestia, su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Pensemos un poco en la gente que conocemos, que no conoce a Cristo, porque eso no es un sufrimiento particular solamente para los que reciben la marca de la bestia. Es una referencia al sufrimiento de todos los incrédulos a través de todos los siglos que rechazan a Cristo y no creen y no se someten a Cristo, invocando el nombre de Cristo para ser salvo. Desde la persona más buena en la tierra, que cree a su manera y como ellos quieren, a la persona que ha escuchado el Evangelio y que ha hecho algunos cambios en su vida y quizás se han bautizado en un intento de cambiar su vida, pero realmente no creyeron en Cristo. Dios va a juzgarlos según su conocimiento, según su entendimiento, pero según su responsabilidad delante de Dios. Y por supuesto, una persona que conoce el Evangelio y escucha el Evangelio semana tras semana tras semana, o en su vida muchas veces, o durante un tiempo largo, pero que no creyó y se dio la espalda a Dios, va a tener que rendir cuentas a Dios y van a ser responsables delante de Dios de ese conocimiento que ellos rechazaron. En Lucas capítulo 16 vemos la historia del rico y Lázaro. No es una parábola, es una historia. Es una referencia a una persona que realmente vivió, Lázaro, y un hombre. Hay nombres en esa historia. Las parábolas no tenían nombres, eran parábolas. Cristo está relatando la historia de un hombre muy pobre, pero que conocía a Dios y fue consolado en la eternidad por Abraham. Y un hombre rico que disfrutó de todos los placeres en la vida, pero no creyó en Dios y rechazó a Dios y sufrió eternamente por su desobediencia, por su rebeldía. Y estas palabras van a ser un ánimo para los creyentes que están en la tierra escuchando este anuncio del sufrimiento de los que rechazan rechazan a Cristo y que adoran a la bestia. Mire versículo 12. A los que están escuchando. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La idea de la palabra paciencia es perseverancia. En otras palabras, estas palabras de juicio, de sufrimiento, de pagar a los que adoran a Cristo, adoran a la bestia, es lo que ayuda y anima a los creyentes a perseverar a pesar del sufrimiento. Hermanos, acuérdense que todos los que no conocen a Cristo, por más que nos
atacan, nos critican, nos tratan mal, un día Dios los va a llamar a su presencia y ellos van a dar cuenta por su maldad en la tierra. Entonces deberíamos realmente dejar en las manos de Dios ese juicio, recibir ánimo para perseverar en esa vida y ser fiel al Señor, porque Él ve al creyente, Él ve el sufrimiento. Y estas palabras de juicio deberían ser ánimo para nosotros a continuar y perseverar y esperar siempre en el Señor. Ahora, en la última parte de este capítulo, vemos el Hijo del Hombre y su cosecha, como un viñero que planta uvas o plantas de uvas, y llega el momento cuando Él dice, hoy voy a empezar la cosecha, voy a agarrar la hoz, las tijeras y voy a ir y empezar a cortar y cortar y juntar y juntar y juntar. Va a llegar el momento que Dios dice a su Hijo a través de su mensajero, ahora es tiempo para cosechar. Pero no va a cosechar y llevar los creyentes a su presencia. Va a sacar y cosechar los incrédulos y destruirles a ellos. Miren primero una palabra de bendición antes del juicio. Una palabra de bendición. Versículo 13. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Están escuchando ese mensaje y dice, bienaventurados. Ahora, esta voz es la voz del Señor, no es del ángel. Oí una voz del cielo, no lo atribuye a un ángel, es la voz del Señor. Bienaventurados, bendecidos los que mueren en el Señor. Muchos han muerto y muchos van a morir. Les daría ánimo para enfrentar ese sufrimiento y poder enfrentar el desafío de negar a adorar a la bestia. Pero mire la promesa en esta bendición. Él dice, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Si mueren, van a ir al cielo, van a descansar. En cambio, con los que van al infierno de día y de noche, nunca van a descansar. Los creyentes sí, van a descansar. Y miren, a mí me encanta esta frase que dice, sus obras con ellos siguen. ¿Por qué? Porque va a haber una recompensa. Dios va a decir, bueno, venga, le llevo a mi presencia. Sí, lo matan por conocer a Cristo, pero la muerte para el creyente no es terror, no nos da miedo, al contrario, nos va a permitir entrar en nuestro eterno descanso. Nuestro eterno descanso. Y las obras que hemos hecho en la tierra nos van a seguir. ¿Por qué? Porque el Señor va a repasar las obras, examinar cada uno y atribuir y dar una recompensa para cada una de nuestras obras. ¡Qué ánimo para esos creyentes en su sufrimiento! Y qué ánimo para nosotros en nuestro sufrimiento. No hay que tirar la toalla, no hay que dejar de correr, no hay que dejar de luchar, de pelear. Hay que seguir peleando, luchando, confiando en el Señor con la fuerza de esa promesa de la palabra de Dios. Como dice en la palabra de Dios en otro
lado, me encanta las palabras de Pablo cuando él dijo a los corintios, él dijo, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. No es en vano. ¿Por qué? Porque nos siguen. Dios se acuerda del trabajo. Él va a recompensar el trabajo de cada verdadero hijo de Dios, como Él va a recompensar a los que rechazan a Dios y rechazan a Cristo y persiguen a los que aman a Cristo. Eso es la bendición. Y por último vemos la visión de Juan, la visión de ese juicio, un juicio tremendo. Después de este breve consuelo, él habla de ese juicio que él ve. Miré, versículo 14, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega. Pareciera que el mensajero, el ángel, viene del Padre para decir al Hijo, ahora es el tiempo, ahora hay que meter la hoz, ahora hay que juzgar. Hay que juzgar, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ya ha llegado a su colmo el juicio y ya es tiempo. El juicio en Armagedón, la gran lucha y batalla donde Dios va a tomar venganza y va a juzgar a los que adoraron la bestia, los que se levantaron contra su pueblo, contra los hijos de Dios, y Él va a juzgar los incrédulos. Y dice en versículo 16, el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Dios literalmente va a aplastar a todo ese ejército que se ha reunido contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo, y Él va a juzgarlos. Va a haber millones y millones de personas que mueran y derraman su sangre, y lo describe de una manera muy pintoresca, no pintoresca en el buen sentido de la palabra, sino de una manera que llama mucho la atención, que va a haber tanta sangre que va a llegar a un caballo que son 1 metro y algo de altura. Va a ser algo terrible. Dios va a juzgar. Ánimo para el creyente a confiar en sus promesas. Ánimo para el creyente a soportar la aflicción, reconociendo que Dios ve nuestras obras, pero también un desafío para el hombre, para el creyente, porque hay muchos incrédulos que amamos familiares, amamos vecinos, y les espera a ellos un juicio terrible si ellos no se conviertan a Cristo.
Necesitamos hacer un intento de hablarles de Cristo, explicándoles el Evangelio, dando nuestro testimonio para que ellos creen en Cristo como su Salvador personal. Un consuelo también para reconocer que toda la maldad en la tierra, que parece que sale con lo suyo y que no pasa nada, que no son juzgados. Yo sé que algunos hablan de cierta karma y que van a pagar en la tierra, tienen que pagar. Miren, hermanos, eso no es bíblico. Al contrario, uno ve, hay muchos malos, muchísimos que tienen maldad, que salen con lo suyo. Hacen que otros sufren, muchas veces que los creyentes sufren. Pero un día van a encontrarse con Dios. Un día van a ser juzgados por Dios. Y Él va a repasar, momento por momento, obra por obra, toda su maldad. Y darles a ellos un fin eterno. Y gracias a Dios, nosotros que conocemos a Cristo, no vamos a sufrir ese fin eterno de sufrimiento y tormento. ¿Pero por qué? Porque alguien nos habló de Cristo y nos explicó el Evangelio y creímos en el mensaje. Por lo menos demos a otros esa oportunidad de creer en Cristo como su Salvador personal. Vamos a orar al Señor.